Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 11 de abril de 2017. Mesa internacional hoy, en la que nos acompañan Leonel Harari. Buen día. Buenos días para todos. De regreso en Uruguay, después de meses y meses en Nueva York, ¿no? 13 meses. Bueno, ¿ya te aclimataste? Estaba desesperado por volver. ¿Sí? Y muy contento de estar aquí. Darío Klein, a quien hace tiempo no veíamos. ¿Cómo te va, Darío? Muy bien. Mauricio Raufetti, a quien escuchamos todos los miércoles. Buen día. ¿Cómo andan ahora también el martes? Sí, y Álvaro Díez de Medina, que ya estaba en estas mesas. Buen día, Álvaro. Buen día, ¿qué tal? En materia internacional, asuntos no faltan, vamos a tener que elegir incluso, ¿no? Pregunto, ¿hay un giro más agresivo en la política exterior de Estados Unidos en la era Trump? La pregunta quedó instalada luego de que el jueves el presidente Trump ordenara un bombardeo sorpresivo contra una base de la Fuerza Aérea del gobierno sirio en respuesta a un ataque con armas químicas que dejó al menos 87 muertos en la provincia de Idlib y que la Casa Blanca atribuye al régimen de Bashar al-Assad. Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter. Esta noche le pido a todas las naciones civilizadas que se unan a nosotros para terminar la matanza y el derramamiento de sangre en Siria y también para acabar con el terrorismo de todo tipo, decía Trump. Le pedimos a Dios su sabiduría para enfrentar los desafíos del mundo conflictivo en el que vivimos. La decisión sorprendió a la comunidad internacional y complicó las relaciones entre Estados Unidos, Rusia e Irán, estos últimos aliados de al-Assad. Pero la escalada de tensión no quedó ahí. 48 horas después del ataque a Siria, Trump ordenó que un portaaviones y su flota se dirigieran a la península coreana, en una medida de prudencia, así se la calificó, frente al gobierno de Corea del Norte y sus planes nucleares. ¿Cómo han visto estos movimientos de los últimos días? Empieza Mauricio. Empecé yo por hacer a tu pregunta, la verdad es que sorpresivo es el momento, pero no creo que sea sorpresivo la movida, ¿no? Yo ayer repasaba algunos debates de la campaña electoral norteamericana y Trump fue sistemático e insistente en que el gobierno de Obama no había hecho nada por parar al Estado Islámico y que la comunidad internacional y el gobierno de Barack Obama habían fracasado en Siria. Entonces que tome una decisión de intervenir en Siria, a mí personalmente no me sorprende. Pero de la forma como intervino, está atacando al gobierno de Bashar al-Assad, que está enfrentado al Estado Islámico. Eso es lo que, para empezar, claro, no entiendo. Lo que sorprende es más, me parece a mí, el momento que la acción. El ataque químico, supuesto ataque químico, porque todavía se maneja de esa manera, creo que las imágenes son bastante elocuentes en cuanto a que hubo utilización de productos fuera de lo que está establecido en las convenciones que los hombres nos dimos para regular la guerra. Claramente le dan la excusa perfecta a Estados Unidos para volver a ponerse, para que el gobierno de Trump vuelva a poner a Estados Unidos en un papel que había tenido décadas atrás, el papel de gendarme del mundo. Y para eso las declaraciones del secretario de Estado Rex Tillerson son más que elocuentes. Dice, si en algún momento algún país viola el derecho internacional y rompe las convenciones, probablemente habrá una respuesta de Estados Unidos. Más aún, el portavoz de la Casa Blanca dijo, habrá una respuesta de este presidente. Sí. Quiere decir que lo que están estableciendo es una pauta de conducta de lo que puede llegar a ser de ahora en más Estados Unidos, ¿no? Sí, pero insisto con la pregunta, ¿se podía esperar que bombardeara posiciones de Bashar al-Assad, que se enfrentara de esa manera a Rusia, por ejemplo? Sí, por favor, adelante. Faltaba más. No, en realidad, yo revisando prensa estadounidense estos días, esta pregunta que te haces es la que se está haciendo todos los editorialistas, opinólogos y periodistas estadounidenses. Es esa misma confusión. Trump es cierto que había dicho, de hecho claramente había dicho, bueno, nuestro enemigo, y además dijo que lo iba a derrotar en un mes, ese Estado Islámico, no, ya pasó el mes y no lo han... Pero, y claramente él decía que había que mandarlo hacia afuera de Siria. O sea, en realidad esto es un giro de lo que Trump planteaba a nivel de campaña. Ahora, ¿por qué lo hace? Hay una confusión enorme. Es más, tampoco hay
un consenso respecto a cuál es la nueva, o si hay una nueva política internacional de Estados Unidos, de hecho el New York Times lo plantea así, de que es de que en realidad Trump está dando patadas en la oscuridad y viendo para dónde va, y que realmente no tiene una política exterior definida. Porque en realidad no está muy claro hacia dónde va, no está claro si la estrategia va a ser la que dijo el secretario de Estado, que es atacar a cualquier país que ataque a los inocentes y bla bla bla, gendarme del mundo, o si va a ser lo que dijo el embajador ante Naciones Unidas, que dijo con Assad esto no va más y hay que derrocar a Assad. Y Trump se mantiene callado, ¿no? Porque Trump desde que anunció el ataque no habló más. Y está realmente todo el mundo esperando a que diga algo. Entonces hay mucha confusión y no está claro. Para mí ahora lo que todo el mundo está esperando en este ajedrez político que se ha convertido Siria, ajedrez mundial, es la reacción de Rusia. Álvaro. Bueno, para mí sí que fue una sorpresa. Es una sorpresa porque en un plazo de 5 días Donald Trump hizo un giro de 180 grados en todas sus posiciones, y de hecho hoy nos preguntamos cuál es la diferencia entre haber elegido como presidente de los Estados Unidos a Hillary Clinton, que propagaba este tipo de acción, con haber elegido a Donald Trump, que compareció ante el electorado engañándolo y diciendo que este tipo de acción no se iba a tomar, y el resultado es que no hay ninguno. Es decir, de hecho, 5 días antes del 4 de abril, la embajadora de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba diciendo públicamente que no era parte del programa o proyecto de la administración Trump para Medio Oriente el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad, posición que además fue ratificada luego por el propio secretario de Estado. Entonces, ahora se sostiene lo contrario. Y ahora se está sosteniendo. No, es mucho peor lo que se está sosteniendo, porque hoy... Pero lo sostiene un funcionario. No lo sostiene un funcionario. Y Trump lo había tratado de dictador, diciendo, o sea, tampoco es un... Bueno, dictador es... Bueno, lo es, pero es decir, nunca fue que Bashar al-Assad era el aliado incondicional de Estados Unidos en Siria. Creo que es un punto importante en esta lectura. Eso nunca estuvo sobre la mesa, pero sí estuvo sobre la mesa. No, vos hablaste de un cambio de 180 grados, y yo discrepo en que sea un cambio tan radical con relación al discurso que Trump había... 120. Vamos a negociar. Dejemos la diferencia ahí. Es un cambio absolutamente radical. Estamos todos sorprendidos hoy con esto. Yo no, lo dije de entrada, yo no estoy tan sorprendido. Pero volvemos al tema. Esto no estaba en el menú de lo que pensábamos que iba a ocurrir en Medio Oriente. No imaginábamos que los Estados Unidos iban a tomar este paso tan desacertado, que es violatorio de las normas internacionales, violatorio de las normas internas de los propios Estados Unidos, y es un paso insensato y que lo único que va a generar es mayor violencia. Acabás de decir, un paso violatorio de las normas internacionales, sin perjuicio de lo cual el Reino Unido, Francia, Alemania, España, España, todos los que violaron las normas Turquía internacionales en Libia, todos los que violaron las normas internacionales en Libia, ¿también? Sí. Digo, el hecho de que y sumo más apoyo, Japón, Israel. Perfecto. Bueno, entonces hay 2 elementos importantes ahí, en mi opinión. Uno tiene que ver con esto que están hablando. El primero de todo es que estamos intentando saber si hay un cambio de política, y en realidad yo creo que no es un cambio de política. Es la continuidad del caos, de la falta de política. No tuvieron política cuando asumió y no la están teniendo. Trump juega al ajedrez con las reglas del tatetí. Sí, en vez de estar pensando qué pieza mueve hacia dónde, juega para terminar el juego en la próxima. Pregunto, ¿tú crees que simplemente lo que ocurrió fue que Trump vio por televisión las imágenes de lo que había ocurrido en esa ciudad siria con el ataque químico, las imágenes de los niños asfixiándose y llorando y sufriendo, las imágenes de los enfermos trasladados de emergencia? ¿Vio esas imágenes, reaccionó y dijo tengo que actuar? No, las imágenes que vio fueron las de las encuestas de popularidad, que nunca estuvieron tan bajas. Todos los presidentes de Estados Unidos, cuando tienen la cota de popularidad muy baja, invaden a algún lado. ¿Qué fue lo que Trump hizo
para ganar. Dijo, let's make great America again. Sí. Vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo. En el ideario popular del norteamericano votante de Trump, eso quiere decir hacer que Estados Unidos se vea poderoso. Esto es una medida que va por dos carriles. El carril interno es clarísimo. Es ir al electorado de Trump y decirle, estoy haciendo lo que les prometí que iba a hacer. Esto es hacer a Estados Unidos poderoso de nuevo. Eso es lo que está en el imaginario colectivo del norteamericano. Pero, Mauricio, y va por el carril externo, que yo creo que ahí es donde puede generar más confusión por cómo venía Estados Unidos posicionado antes. Pero también decía America First, ¿no? Sí, no, él prometía no meterse en nada que no fuera bueno para Estados Unidos. Era aislacionista y proteccionista, y ahora cambió, eso sí cambió. Pero yo quería contestar la segunda pregunta de Emiliano, que quedó picando ahí, que es, ¿por qué si hay una violación constante de las reglas internacionales tiene el apoyo? Primero tiene el apoyo sobre todo de la OTAN, con la cual son cómplices en todas las violaciones que hay, pero además de eso hay otra cosa más, que se suma a la reunión del G7, y es la pérdida de fuerza de la gobernanza internacional. Hoy en día estaban reunidos los ministros de Relaciones Exteriores de los 7 países más poderosos del mundo, ventilando temas que son propios del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por arriba de ahí. O sea que ahí sí tenemos una señal fuerte de el hecho de que los países más poderosos quieren ir directamente a manejar los asuntos, pasando por encima de el intento que se haya dado a la humanidad de hacer un mundo un poco más ordenado y más justo. O sea, hay señales fuertes. Lo que no hay es una señal de un cambio de política que vaya a ser, los vuelva previsibles o constantes, porque las promesas de Trump en la campaña no están marchando prácticamente ninguna en la práctica. Las promesas de política interna ha fracasado ya 2 veces, ha tenido 2 fracasos políticos muy importantes. El más importante, el de derrocar, como quieran ponerle, el sistema de salud de Barack Obama. Es verdad, yo creo que ese elemento que vos traes sobre la mesa, la situación política interna de Estados Unidos, juega. Para mí, decir que Trump se había planteado como un aislacionista, proteccionista sí, pero aislacionista, cuando repasás los debates y repasás los discursos de campaña, las críticas al gobierno de Barack Obama por su actuación en Naciones Unidas, las críticas a las propias Naciones Unidas por su papel en Medio Oriente principalmente, son importantes, son grandes y sistemáticas. Yo realmente no lo catalogaría como un aislacionista. Yo creo que había temor de que fuera aislacionista dentro de alguna gente, más que estuviéramos... Bueno, pero cuando se habla de aislacionismo hay que entender, porque todos tenemos sobre ese tema una interpretación diferente. La acusación de aislacionismo hacia Trump provenía precisamente de los sectores que hoy lo están aplaudiendo, sorprendentemente, porque hoy están energúmenos como Irving Kristol o Richard Pearl o todos los neoconservadores que... Bolton. Todos los energúmenos que estaban en aquel momento al borde de caerse de la mesa acusaban a Donald Trump de ser aislacionista. ¿Por qué? Porque entendían que la posición de Donald Trump de decir no nos metamos en el avispero de Medio Oriente sin conocer, porque no conocemos, no sabemos a quién estamos beneficiando, era una posición aislacionista. Cuando ellos decían, amparados en esa interpretación de intervencionismo neoconservador y en cierto punto liberal también, como lo representó Hillary Clinton, la idea era no, intervengamos por razones humanitarias, intervengamos para proteger a Israel, intervengamos para estabilizar a Medio Oriente, intervengamos para sostener a unos contra otros. Entonces, en ese debate Donald Trump hizo una campaña de tenor aislacionista, es decir, no contaminar a los Estados Unidos en eso. Lo que pasa que luego irrumpe la política doméstica, como señala Leo. Y acá se plantearon, en el cúmulo de errores que cometió internamente de Donald Trump, se plantearon 2 necesidades. Primero, la de jugar de macho alfa, como bien se señaló acá, de decir, acá estoy yo soy fuerte, y como me van mal en las encuestas, como la película Walk the Dog,
¿qué es lo que hago? Invado un país y con eso arreglo todo, que fue lo mismo que hizo Ronald Reagan cuando invadió Grenada. Entonces, ese es un aspecto. Pero luego estaba el otro, el que decía, no, pero este hombre es un títere de los rusos, este hombre... Y acá lo discutimos en esta mesa, Claro. una acusación estúpida, si es que la había, de que los hackers rusos estaban condicionando la campaña electoral, un absurdo que no tenía ni pies ni cabeza. Luego resultó ser que este hombre Donald Trump era un títere de los rusos. Otra cosa que no Un tenía títere ni pies. no, pero que sí que recibió apoyo de Rusia. Bueno, pero decían que estaba condicionado, que había secretos, que lo habían visto orinando a una prostituta en una sala de una habitación de un hotel en Moscú y que por eso lo habían filmado y que lo tenían agarrado y lo extorsionaban. Entonces, disparates que se decían. Y bueno, ahora, para barrer eso, dentro de esta campaña de recomposición interna, es que Donald Trump da este paso disparatado que lo único que hace es ponerlo frente a frente con los intereses. Yo coincido que a nivel declaraciones de hoy del secretario de Estado, Rex Tillerson, le advirtió a Rusia que debe elegir entre alinearse con Estados Unidos o seguir apoyando al presidente sirio Bashar al-Assad junto con Irán y Hezbollah. Pero Emiliano, es obvio que... pero seamos conscientes de lo que acaba de ocurrir. En el año 2013, cuando fueron acusados los gobernantes sirios de haber bombardeado, haber arrojado armas químicas contra la población civil, se estableció un protocolo, un proceso por el cual Rusia, actuando como mediador y garante, supervisó la entrega de todos los stocks de armamento químico que tenía el gobierno de Bashar al-Assad. Es más, si no recuerdo mal, el gesto, la iniciativa que tuvo Rusia descomprimió una situación que iba a la guerra. Por ¿no? supuesto que sí. Y llegados a esa situación, hoy, el sostener que el gobierno de Bashar al-Assad bombardeó con armamento químico en Idlib, cosa que ahora lo vamos a discutir, pero creo que es otro disparate, el sostener eso es lo mismo que sostener que el garante y mediador del desarme químico del gobierno sirio, Rusia, es cómplice del gobierno de Bashar al-Assad. Esto es llevar el conflicto de Medio Oriente 10 escalones por encima de lo que estaba la semana pasada. Eso es notorio. Desde el gobierno de Estados Unidos y el propio Tillerson dice que cuando vaya ahora a Moscú, porque está yendo para allí, va a discutir con las autoridades qué fue lo que pasó. Si es que trabajaron de manera descuidada en ese proyecto de supervisión del desarme del equipamiento químico del régimen de Bashar al-Assad, o si el régimen de Bashar al-Assad los engañó, fue más hábil que ellos. Debió haberse tomado ese avión hace una semana, porque entonces hubiera tenido la oportunidad de investigar los aviones y las pistas de aterrizaje que ellos mismos bombardearon, con lo cual hoy cualquier investigación es absolutamente descomedida y absurda. Pero Que venía el presidente además chino, tenía en la agenda ocupada. No, pero bueno, el hecho de esta visita de Tillerson a Moscú, donde Putin no lo va a recibir también, que también es una señal muy fuerte, porque es la primera vez que viaja el secretario de Estado. Habitualmente el presidente lo recibe al secretario de Estado. Esto no va a ocurrir esta vez. El hecho que ocurra también esto justo antes de esa visita tampoco es casualidad. Y sin duda el tema de desmarcarse de las acusaciones de connivencia con Moscú, para mí es la lectura más clara. Ahora, pero estoy de acuerdo que el conflicto escaló 10 escalones a un punto que ya no es, capaz que alguien todavía se lo cree, pero que claramente no estamos hablando ya de una guerra civil en Siria. Yo creo que en Siria... Bueno, hace mucho tiempo. Por eso. Pero capaz que algún despistado todavía cree que hay una guerra civil en Siria, ¿no? No hay una guerra civil, es una guerra global, ¿no? Yo lo que quisiera es que no nos sorprendamos cuando en pocas semanas vuelva a ser Putin el mejor amigo de Trump y estén de la manito uno con otro, porque lo que estamos intentando es comprender si hay una nueva política o no, y no es una nueva política. Claro, yo soy un poco viejo y me acuerdo del tatetí, probablemente la gente no se acuerda de lo que era el tatetí, pero es un juego de mesa que se acaba en 3 jugadas. Más de 3 jugadas no se pueden hacer, porque después de tatetí o hay un empate o ganó uno. Eso es a lo que le da la imaginación a este gobierno americano. Juegan para la próxima jugada y esa es su visión estratégica. Entonces, hay intereses muy poderosos para que Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo, en particular para la compañía Exxon, de la cual el secretario de Estado sigue representando.
como había intereses poderosos también para bombardear con Tomahawk. El Tomahawk es un arma desarrollada en 1970 por General Dynamics, de la cual el señor secretario de Defensa era empleado hasta hace unas semanas. No se olviden que el Congreso tuvo que hacer una exoneración particular al general Matis, perro loco, llamado así por sus amigos, para que pudiera... Perro rabioso, sí, bueno, en fin. Para que pudiera asumir como secretario de Defensa, y ahora los $865.000 que cuesta cada Tomahawk hacen subir las acciones de las cuales todavía es posesor. Pero no le salió bien, porque tiraron 83 y creo que invocaron 29. Sí. Y ahora tuvieron que salir de apuro a decir que no, que fue de lo más efectivo. Sí. Pero Bashar al-Assad ya está usando el campo de aéreo otra vez, con lo cual efectivo supuesto, no fue. Le van a cambiar el chip y en vez de $865.000 va a costar $1.400.000 y mejor para el general Matis. Sí. Antes de la pausa, un par de comentarios de los oyentes que nos enganchan con lo que viene después. Alberto dice, están juzgando a Trump como si pensara, ese es vuestro error. Trump es el gringo típico que sueña que todo lo sabe, más que nadie, y no escucha a nadie. ¿Están así? No hay que menospreciarlo. No menosprecien a Trump. No se puede menospreciar a alguien que llega presidente de un país de 380 millones de personas, porque hay 379.999 que también quisieran estar en esa posición. No lo escuchan. ¿Vos sabés cómo lo llaman en Siria a Trump? Lo llaman Abu Ivanka al-Ameriki. Es decir, el papá de Ivanka, el gringo. Y después Sergio del Prado dice, señores, es más preocupante lo que pueda pasar con Corea del Norte que lo de Siria. No. Si es muy loco y no mide consecuencias, ojo con eso otro, agrega. No. Hablamos de este tema enseguida. Nos acompañan en la mesa de análisis internacional Álvaro Díez de Medina, Darío Klein, Mauricio Rabuffetti y Leonel Harari. Quedó picando una afirmación que hizo hace un rato Álvaro a propósito de cuál fue el origen del ataque químico del martes de la semana pasada en esa ciudad rebelde de Siria. Pongamos el tema en contexto. Ya ocurrieron 2 de estas instancias que fueron en su momento calificadas como de bandera falsa, es decir, noticia falsa. En el año 2011, en el año 2013 generó ese mecanismo por el cual el gobierno de Bashar al-Assad entregó los stocks de armamentos químicos a la supervisión internacional con garantía y monitoreo por parte de Rusia. ¿Y en qué contexto estábamos hace un mes? Estábamos en la situación en que la administración americana había afirmado públicamente en el Consejo de Seguridad de la ONU y por boca del secretario de Estado que no era prioridad de la administración el derrocar a Bashar al-Assad. Quiere decir que eso había salido de la mesa. En segundo lugar, estaban retomándose las negociaciones de paz que no están yendo a ningún lado, pero que están digamos, dando el marco de lo que puede ser algo después de que termine esta guerra, si es que termina. En tercer lugar, estaba en el campo de batalla produciéndose un cambio importante como es el triunfo del ejército sirio sobre los extremistas islámicos que llaman la oposición moderada, pero que en realidad son Al-Qaeda y son el ejército islámico. Se están retirando, es decir, están perdiendo terreno en el campo de batalla con la asistencia aérea rusa, y en ese contexto, en donde todo para perder tendría Bashar al-Assad en el caso de hacer un ataque químico contra la población civil, en ese contexto se produce este ataque. Ahora bien, atengámonos a las explicaciones que ha dado Rusia y que ha dado la propia Siria sobre lo que es este ataque. En primer lugar, fue un ataque aéreo de parte de Siria sobre barracones dentro de los cuales la propia oposición moderada, que son Al-Qaeda, que sí tienen armamentos químicos, estaban produciendo armamentos químicos. Y de hecho, las filmaciones que luego se tomaron de los niños que se ahogaban y todos los demás se tomaron,
demostrando que los médicos estaban actuando o interactuando con las víctimas, con lo cual ya sabemos que el armamento químico empleado en realidad fue la mezcla de cloro con fósforo, que es la que utilizan precisamente los rebeldes. No, como se dijo y se sigue insistiendo, que fueron bombardeos con gas sarín, que de haberlo sido habrían matado a los propios médicos que tuvieron a cargo el rescate de las víctimas. Quienes hicieron sobre el terreno la denuncia sobre esta situación fueron los famosos cascos blancos, que recibieron el Oscar por parte de la estúpida de Hollywood, que los ha convertido en hermanas de la caridad y que son nada más y nada menos que un rostro propagandístico de Al Qaeda y el ejército islámico. Entonces, ese grupo es el que ha asegurado contra viento y marea que han habido bombardeos con armamento químico contra la población civil. Entonces, las fuentes son todas malas, sucias, y la situación es toda confusa. Y en lugar de hacer una investigación internacional como debió hacerse en ese momento y en ese lugar, no, se bombardea y se toma la decisión además de aislar al único gobierno que hoy nos guste, no nos guste, es autoritario, no es autoritario, es brutal, todo estoy de acuerdo y lo firmo, pero está situado exactamente entre la civilización y las hordas bárbaras que representa el islamismo del ejército islámico. Estados Unidos eligió como blanco para su ataque del jueves una base aérea siria porque sostiene que desde allí salió el ataque. Exactamente, y entonces yo pregunto, ¿por qué razón precisamente no se investiga esa base aérea siria para verificar sobre el terreno si es que realmente salieron de allí armamentos químicos con destino? No. Al contrario, se va y se lo bombardea. Lo que tú decís es que efectivamente pueden haber salido de allí los aviones. No, es que de hecho esa es la explicación que dieron las autoridades sirias y rusas. De ahí salieron los aviones. Pero no para atacar con armas químicas. No, bombardearon para precisamente bombardear posiciones. Un barracón dentro del cual la oposición moderada estaba preparando el armamento que utiliza, que es precisamente la mezcla de cloro y fósforo blanco. Me parece muy sólido el argumento de Álvaro. Es riguroso. No hay que olvidarse que hace unos meses aviones americanos bombardearon un hospital en el que hubieron como 300 muertos y desde hace meses están investigando para ver si esa bomba que salió de ese avión era efectivamente la que hizo el daño a los 300. En cambio acá, en 15 minutos, tomaron una resolución. No solo en el Medio Oriente, porque también en la guerra de Irak había armas de destrucción masiva que no existían. La mentira es la fuente principal de información en esta guerra. No solo de Estados Unidos, ¿no? No solo, por supuesto que no. Bueno, lo dijo Churchill, en todas las guerras es la primera vez. Si queremos hacer análisis como que se está haciendo, tenemos que hacer recurso también al rigor lógico, a los pedacitos de información que sabemos que es fehaciente. Todo lo demás es verso. Claro. Sí. Entonces, ¿quieren continuar discutiendo este punto? O sea, ¿qué hubo el martes de la semana pasada? Si fue un ataque con armas químicas del gobierno de Bashar al-Assad o no. Yo creo ¿Y qué implica la respuesta de Estados Unidos bombardeando? Yo honestamente creo que con todo respeto, me parece que es pura especulación lo que estás planteando. No, es pura especulación. Y el gran problema que hay en Siria es que no hay información. El gran problema que hay en Siria es que no hay periodistas en el terreno. Ese es uno de los grandes periodistas que hay. Uno de los problemas que hay. No hay información independiente en Siria. No sabemos realmente lo que está pasando, no hay gente trabajando, no hay gente investigando en el lugar. Entonces, en realidad te basás en lo que dice uno o el otro, depende de quién le crea. Es una especulación que te dice no bombardees ni desates una guerra. Yo lo único que estoy Donald Trump, en eso estoy totalmente de acuerdo. Hizo una especulación que lo llevó a bombardear. No, pero perdón. Y estoy de acuerdo en que lo único que estoy 100% de acuerdo de lo que planteaste es en que es absurdo bombardear un lugar antes de realizar una investigación. Eso me parece básico. Ahora, la pregunta también que me hago ¿es posible hacer una investigación hoy en Siria? ¿Es posible realmente sacar alguna...? Naciones Unidas tiene equipo de gente. Allí está Stefan de Mistura intentando Naciones matar Unidas y no lleva está 7 pasando. años la guerra. Estoy de acuerdo. Naciones Unidas está olímpicamente fracasando en Siria y en Medio Oriente. Estoy totalmente de acuerdo. Si Estados Sin Unidos embargo, y Rusia lo deciden hacer, lo pueden hacer. Es más fácil de contar cadáveres en una guerra que contar las vidas que salvaste. Claro. El negocio de Naciones Unidas es salvar vidas. No sabemos si hacen muchas o pocas, pero sí sabemos que han perdido centenares
de personas bajo contrato de Naciones Unidas para hacer llegar camiones a las zonas aisladas y que yo he estado en conferencia de prensa con Estefan de Mistura. Yo no estoy cuestionando el trabajo humanitario de Naciones Unidas. Estoy diciendo que como organización, en el caso de Siria está claramente omisa. Mauricio, yo no te voy a discutir rol ahora, es otro tema. Lo que sí estábamos hablando era sobre las fuentes de información. Y digo, Naciones Unidas es capaz de proveer información sobre los conflictos en el Medio Oriente porque tiene gente en todos lados. Cuando yo he estado en la conferencia de prensa directa, a la misma distancia que estoy de ti, de Estefan de Mistura, y el tipo venía de ahí, venía de hablar con gente que traían el olor a pólvora. Y decían cosas que no siempre tienen repercusión. Mira, yo estuve en zona de conflicto y te voy a decir que lo que dice Darío es efectivamente cierto. Es muy complicado poder hacerse de información real, directa y sin, es decir, la información que llega es sucia, hay que tener capacidad de filtrarla. Yo creo que es interesante lo que plantea Álvaro. Yo no coincido con toda la lectura que hace, pero no deja de ser fundada en los pedacitos de información que hay, como decías vos. No deja de ser bastante especulativo. Ojalá nos enteremos de lo que pasó. Yo tengo mis dudas. Pero es una especulación que nos lleva a la prudencia. Es lo que yo digo. En base a los mismos pedacitos y la misma información sucia, otros toman la decisión imprudente de bombardear. Sí. Con todo lo que eso significa. Por eso también la prensa seria del mundo habla de supuesto ataque químico y habla también, digamos, parten de la base de que Estados Unidos la única información que tiene es la información que llega a través de la prensa y que nos llega a nosotros. No, eso seguro que no. En este caso sí, porque la decisión de bombardear fue por los niñitos en CNN. Públicamente. Bueno, no vas a creer que públicamente, por favor. Te quedó repicando esa frase de Leo Harari. La frase de Leo y lo que estábamos hablando ahora en el corte. En CNN. En el corte también, las víctimas de CNN, la información sucia que llega, la falsedad de todo lo que llega. En los materiales que nos distribuyeron, por ejemplo... Igual Trump mira Fox, aclaro. Mira mucha televisión. Podría mirar CNN, perdón. En los materiales que nos distribuyeron, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia porque hay un cable de AFP que se hace eco de un cable de Reuters, que se hace eco de la declaración que hizo un supuesto comando que hay sobre el terreno entre Rusia, Irán y... Sí, y otros grupos como Hezbollah, Rusia, Irán y me está faltando Irak. Eso es supuestamente el comando advirtió a Estados Unidos que de continuar en esta senda podría irse hacia... Bueno, ese comando no existe. Al día siguiente que salió ese disparate publicado en Reuters, al día siguiente Rusia dijo, este comando nunca se armó, nosotros no coordinamos operaciones con nadie en el terreno, salvo con el gobierno sirio. Entonces, y lo están propagando agencias internacionales, y lo están afirmando y lo están recogiendo la prensa. Entonces, es la base, el fundamento de los niños de CNN, esos niños en base a los cuales Ivanka Trump quedó tan conmovida que el padre decidió bombardear a otros niños en Siria. Bueno, supuestamente no bombardeó a niños, bombardeó una base aérea. Salvo lo que dijo el gobierno sirio, que también hubo un ataque a una mezquita al lado de la cual había un grupo de niños. Pero bueno, de nuevo, estamos otra vez ante la suciedad de la información. Claro. Y el manipuleo de estas imágenes de niños. Pero da la casualidad que los niños siempre los vemos cuando hay que bombardear. Los niños no los vemos, por ejemplo, no vimos el cadáver de la niña atravesado en Estocolmo por el camión que la cortó en dos. Ese cadáver no lo vimos. No vimos a los 10 niños franceses que mató. ¿Y qué es lo que vos estás insinuando con esto? Porque hay imágenes a las cuales vos no tenés acceso, sí. Y hay imágenes que se decide, en el caso de una niña cortada en dos, yo puedo entender que un editor decida no publicarlo. Si estoy de acuerdo o no es otra cosa, porque son criterios completamente distintos. Pero no entiendo a qué punto vas, porque vos hablas de manipulación de la información al mismo tiempo que hablas de CNN y de las agencias internacionales, y lo que tal vez vos
no pones sobre la mesa en este momento es que una de las cosas que tratan de hacer los medios internacionales independientes es tocar todas las campanas. En ese tocar todas las campanas tocan algunas ciertas y algunas falsas y se equivocan muchísimo. Pero la idea es tocar todas las campanas para que gente como vos, que lee todo, pueda construir con pedacitos la información y las ideas que puede plantearle después a la gente. Se picó por este lado. ¿Qué, sí, ¿qué dice Álvaro? Pero el argumento es correcto, el fundamento es, en el papel está correcto. Ahora veamos la realidad. La realidad es que cuando el terrorismo islámico en Europa ejecuta uno de sus horripilantes ataques contra civiles indefensos, da la casualidad que esas medios independientes, esas agencias independientes, nunca nos muestran fotografía de la víctima. Error, nunca es un error. Hay que meterse en Google y el nunca es una falsa generalización. No, pero permitime una cosa, porque es verdad. No, pero aparte hay un tema también, en primer lugar, de acceso. Lo primero que se hace cuando ocurre eso es se acordona toda la zona, los periodistas no tienen acceso, no se acceden a las cámaras. Después hay decisiones de las cadenas que tienen que ver con la sensibilidad del televidente, del espectador, de decir, bueno, qué se muestra y qué no se muestra. Pero no es un tema de ocultamiento y de manipulación de la información. Pasamos de la política internacional ahora al rol de la información, y no me gustaría el mensaje equivocado. Es muy difícil discriminar lo que es verdadero y falso en una guerra, porque una parte de los contendientes están trabajando en falsear la información. Por otro lado, en un mundo mediático como el que vivimos, la manipulación de la opinión pública es una tarea para los mejores. Son los grandes profesionales estar en eso. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros, el ciudadano de a pie? Por lo menos para dar un poco de mensaje de esperanza. Son los valores, son los criterios con los cuales nosotros pensamos que el mundo sería mejor. Tenemos que agarrarnos con la poca información que tenemos, que nosotros creemos que debiera ser, y ubicarnos desde ese punto de posición, si no estamos todos en el caos. No hemos todavía abordado las advertencias a Corea del Norte. Me gustaría que volviéramos por ese lado enseguida.